nosotros que a través de la unción del Espíritu Santo podemos encontrar cada revelación para nuestras vidas, cada punto que nos da una enseñanza en nuestras vidas. Y como decimos que la iglesia es un tipo de escuela en la cual nosotros venimos a instruirnos a través de la palabra. Así, hermanos, en esta historia de José el soñador, que así se llama, vamos a nosotros ser instruidos y enseñados doctrinalmente a través de la palabra, y también comprender un llamado tan grande que estuvo en la historia de José, porque fue llamado a preservar vidas, dice la palabra del Señor. Tenemos en el libro de Génesis, hermano, la historia que ya nuestro hermano presentó, cuando Dios se presentó a Moisés. Él le dijo de esta manera: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Presentándose Dios a donde se manifestó en el pasado, en el pueblo y en el llamado que puso en los patriarcas y líderes que cambiaron la historia en aquel tiempo y que presentaron a Dios en su vida, porque Dios hablaba con Jacob cuando Jacob luchó con el ángel o con Dios, así dice la palabra del Señor, y que luchó en la tarde y toda la noche, y que finalmente Jacob le ganó al ángel, porque se dejó ganar. Pero el punto es que le cambió su nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino de hoy en adelante te llamarás Israel. Y de ahí nació José de Jacob. Jacob fue el padre de José en la historia del Génesis. Pero de repente, en el capítulo 37, empieza la palabra a presentar a José cuando era niño, cuando era un joven de 17 años, era menor de edad, de la manera que fue vendido y fue llevado a Egipto. Y vamos a tomar nosotros, hermanos, esa historia, la historia de José el soñador, como una enseñanza en la cual en cada punto bíblico nos vamos a detener y parar qué es lo que Dios nos quiere mostrar y enseñar a través de la historia de José el soñador. Amén. Así es. Vamos a leer el capítulo 37 un poquito. Usted escúchelo atentamente. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Hasta ahí nos queda. Así empieza la historia de José el soñador. Y hoy, hermanos, para mí es muy importante esta historia, de verdad. Revela grandes cosas para nuestras vidas en la historia de José. Bien, damos inicio, pues, para mí, hermanos, vuelvo a repetir, ya me están recordando, muy importante esta historia, que me gustaría que todos la escucharan y no pierdan ningún mensaje, porque al final vamos a dar un estudio en una hoja de los puntos importantes de los cuales deben de estar en nuestras vidas, cómo Dios nos habló a través de la historia y los puntos reveladores que van a hablar a nuestras vidas desde este día 12 de febrero del 2023. Amén. Dios los bendiga a todos. Pues damos inicio pues a la
serie de mensajes, la historia de José, el soñador. Entramos. Lo más importante, Génesis 37:3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Si empieza a ver los errores que dicen que se predica de esta manera, que Israel, como padre de familia, había puesto toda la atención en el hijo más pequeño, porque lo había tenido en su vejez. Entonces los hermanos empezaron a tener envidia y coraje y se daban cuenta que favorecía mucho al pequeño, al más pequeño de sus hijos. ¿Cuál era realmente el error de Jacob? Haber amado más o poner más atención o favorecer más a José que los demás. Pero Dios nos habla de esta manera. José traía un llamado, porque después en la historia, al principio no dice nada, pero vamos desglosando la historia y nos damos cuenta que José amaba a Dios. José tenía un llamado de parte de Dios. Había un espíritu especial en él. Había una grandeza en él desde niño, desde joven. Se podía dar cuenta su papá. Y Jacob hablaba con Dios, porque en aquel tiempo Dios se presentaba a los líderes de aquel tiempo y hablaba Jacob con Dios y Dios hablaba con Jacob, así como se oye literalmente en aquel tiempo de Génesis. Así lo presenta la palabra de Dios. Por eso Dios, cuando se presenta a Moisés muchos años después, se presenta como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque con ellos hubo un trato especial que habló con ellos cara a cara, como lo dice la palabra del Señor. Hablaba con ellos Dios. Entonces, hermanos, lo que venimos a darnos cuenta aquí, que José no era una persona cualquiera, que José traía un llamado y traía algo muy importante, que cuando un padre, cuando tiene muchos hijos y pone la atención en un hijo, ¿qué es lo más importante? Que el hijo es obediente. La verdad, que el hijo es obediente, que lo manda, le pide, le dice esto y aquello y obedece. Eso era lo que estaba pasando con Jacob en esa historia bíblica, que José era obediente y amaba a Dios. Por eso Jacob llamaba la atención. El error de sus hermanos al darse cuenta que lo amaba mucho y pensaban que lo favorecía de esa manera. La palabra de Dios dice porque lo tuvo en su vejez, y es algo cierto y es algo real, que siempre cuando el padre o los padres tienen muchos hijos, el más pequeño le ponen más atención. Es algo cierto, es algo real. Entonces cayó en ese error Jacob de favorecer mucho a José, porque le llamaba la atención y veía la grandeza que había en el joven José, el soñador. Adelante. Dice la palabra de Dios que le compró una túnica de colores, nada más para él. Ahí vemos al joven y ahí vemos a Israel. Le había comprado una túnica de colores, y esto hacía que sus hermanos lo aborrecieran más, que lo envidiaran más, porque lo distinguían de los demás. Porque la túnica de colores se la da a él, al jovencito, y a los demás no les dan nada. Vuelvo a repetir, a través de la unción del Espíritu nos damos cuenta que José traía una grandeza ya, se la notaba Jacob a su hijo, el más pequeño. Tenía muchos hijos, Israel, vamos a decir puro Israel, porque Jacob no nos queremos confundir. Pero Israel veía eso en su hijo, y José traía una visión, traía una luz poderosa, venía con un llamado de parte de Dios. Cuando le pone la túnica de colores, representa la distinción que traía sobre todos los demás. Y así hay veces, hermanos, que sobre mucha gente Dios pone un llamado a muchos,
y solamente escoge a aquellos que se acercan, que lo buscan y que atienden el llamado de Dios. Y hay una grandeza que se les ve a las personas cuando traen una misión sobre muchos, sobre los demás. Yo lo he visto muchas veces cuando he orado por niños pequeños. Yo he visto eso cuando hago la oración, que traen un llamado y traen una misión para enseñar, para mostrarse a los demás, para hablarle a multitudes, para ayudar, como José traía un llamado de preservar vidas, no solamente para su familia, sino para multitudes del pueblo de Egipto. Esa era la distinción que le había puesto Israel a su hijo, una túnica de colores que iban a sobresalir de todos los demás. Aquí algo bien importante, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Imaginémonos ese pasaje bíblico. Los hermanos aborrecían a José, y cada vez que se le acercaban para tratar con ellos y platicar con ellos, siempre lo trataban mal, le hablaban mal, le decían groserías, lo maltrataban, como decimos aquí nosotros, le hacían bullying. Es lo que hacían con José. Ahora imaginémonos cómo se sentía José con ese trato. El error de sus hermanos era odiar a su propio hermano y pensar que su padre lo amaba más, pero no entendían ni comprendían. El error de Israel era ponerle la atención más a su hijo pequeño, y el error de sus hermanos poner un odio en contra de su propio hermano. Ahí empezamos la historia de esa manera. Lo odiaban más. ¿Y qué fue lo que más le llegó el odio a toda la familia, a todos los hermanos? Porque él empezó a soñar sueños, porque Dios le estaba mostrando el llamado que José tenía. Mire lo que dice en Génesis 37:6. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y lo reverenciaban o se inclinaban ante el manojo de José. Y esto hizo enojar más a sus hermanos. ¿Acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Vamos nosotros a poner nuestras rodillas a tierra para alabarte? Porque eso es lo que hacían en aquel tiempo con los reyes, o los que tenían el poder, o con los gobernadores, con los líderes de aquel tiempo. Venían y a los reyes se tenían que postrar a tierra y reverenciarlos. Vamos a entrar a este punto importante, hermanos. Hay sueños que son usados por Dios para hablarnos, dirigirnos, para reprendernos también. Me llama mucho la atención, hermanos. Yo me acuerdo que escuché a un pastor que no creía en eso, en los sueños. Y dice: ¿qué soñaste? Esos sueños que sueñas son los frijoles que te comiste esa noche. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios habla a través de los sueños a nuestras vidas. Ese es el punto de que Dios quiere decirnos hoy y hablarnos y dirigirnos, que hay sueños que son dirigidos de parte de Dios, porque es una de las maneras que Dios nos habla a nuestras vidas. ¿Se acuerdan? A ver qué ejemplo podemos dar. Cuando José se iba a casar con María y de repente ella resultó que estaba embarazada, se le apareció el ángel de Dios a José en un sueño y le dijo: tómala por mujer y no tengas miedo, porque el ser que tiene viene de parte de Dios. Y entonces José tomó a María por esposa, como mujer, pero fue revelado como sueño. ¿No es cierto? Ahora, cuando los magos que vinieron a adorar a Jesús y no regresaron por el mismo camino hacia Jerusalén,
porque Herodes los estaba esperando. Y dice, y siendo advertido por sueños, se regresaron por otro camino. ¿Ve cómo Dios Y cuando mandó matar a los niños, viéndose burlados, dice, por los magos, también vino el ángel y le dio un sueño a José: toma al niño y llévatelo a Egipto para salvarlo de la mano de Herodes. A través de sueños, ¿no? Podemos darnos cuenta que Dios nos habla a través de sueños a nuestras vidas, porque nos está dirigiendo, nos está reprendiendo, nos está dando dirección, nos está dando un consejo, o algo nos está llamando a través del sueño para poder escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Entonces, Dios puede usar los sueños aún para dirigir nuestro futuro, para darnos a entender algo que va a venir antes de que venga. Así Dios, muchos sueños nos ha hablado a nuestras vidas y se cumplen en su momento. Es un punto bien importante. Job 33:14. Mire lo que dice. Sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por su sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar al varón de la soberbia. Hablando de la historia de Job, en aquel tiempo, el libro de Job, el de 3:14. Pero ahí está más claro que el agua. Dios habla a través de los sueños, en visión nocturna. Pero la interpretación mundana usa simbólicamente símbolos para decir: si soñaste con el sol, significa esto. Si soñaste con lluvia, significa aquello. Si soñaste con acá, y empiezan a interpretar sueños de esa manera simbólicamente. Pero cuando nos acercamos a las cosas de Dios, Dios nos da una interpretación diferente de los sueños. Pero sí es Dios el que habla en nuestras vidas a través de los sueños. Aquí está escrito. Y también nos da visión nocturna, dice. Cuando estamos dormidos, empezamos a tener sueños. Y no me voy lejos. Anoche, en la mañana, le agradecí a Dios, porque tengo que pedirle dirección a Dios con mi sueño que soñé. Y estaba soñando algo bien importante, se los cuento. No es una revelación. Estaba soñando que tenía un alacrán negro aquí como araña, aquí de este lado. Dije yo: si me muevo en el sueño, si me muevo me pica, se mueve y me clava el aguijón. Dije: no me muevo, tengo que hacer algo. Así estaba yo con un sueño y de repente metí la mano y rápido lo aviento por allá y me lo quito y no sentí que me picó. Así estaba soñando. Ya después veo otra visión nocturna en el sueño, como que las cosas se aclararon, como que Dios me estaba mostrando algo y como que tenía yo una recompensa en mi vida. Y dije: ya entiendo, Señor, porque me estabas levantando a orar a las 2 de la mañana, pero yo no quería. Tenía mucha pesadez en mi cerebro, mucho sueño, y no pude y no quise, más bien no quise. Después me levanté a orar. Ya después me levanté a orar, como a las 3:30. Ya ahora sí, ya después, cuando veo lo que Dios me estaba mostrando en el sueño, en la visión, y lo que me estaba dando, ya entiendo, Señor, lo que me estaba llamando. Había un ataque, había un problema, había esto, había aquello, y tú me estás librando de todo eso. A través del sueño lo puedo interpretar de esa manera. Y gracias por la recompensa, Señor, porque una recompensa se me dio en el sueño. Ya es otra revelación. Pero ahora ya entiendo, Señor. Realmente, hermanos, en la historia de José, el soñador, podemos darnos cuenta que realmente Dios nos habla a través de los sueños y nos dirige y nos da un consejo y nos puede también guiar al futuro, revelarnos algo, y también para prevenirnos de algo malo que pueda venir, y por otro lado, hasta por sueños, para darnos un consejo de lo que estamos haciendo
No está bien, lo dice en el libro de Job. Entonces José era un soñador. Ahí está el joven, con todos sus hermanos. Y aquí está su papá, Israel, escuchando atentamente a José. Y tuvo otro sueño, dice José, a todos sus hermanos y a su papá también. Ahí estaba. Vi la luna y las estrellas, el sol y 11 estrellas, dice. Y todas se inclinaban a mí y me reverenciaban. Y dice Israel, su papá, ¿acaso yo y tu madre vamos a venir a inclinarnos a tierra delante de ti? ¿Qué cosa es esto que estás diciendo? Lo regañó. Pero dice la palabra de Dios, continúa. Pero Jacob meditaba en esto, Israel. Meditaba en lo que José le estaba pasando. Porque estaba teniendo sueños reveladores del futuro de su propia vida. Y una vez más, todos los hermanos lo empezaron a odiar a muerte. Ya era un odio diferente. Ya no era odiar por odiar, sino que planearon quitarle la vida. Porque ya lo odiaban. ¿Acaso qué? Tú vas a ser rey sobre nosotros, vas a reinar. Y dice, y empezaron a tener mucha envidia y odio en contra de José. Porque empezó a soñar cosas más, como si eran más diferentes, como que él iba a ser una gran persona. Había una grandeza en José, en su vida. Y usted sabe, si conoce la historia, José vino a ser gobernador de la nación de Egipto y de todo a su alrededor. Y continuamos con la historia. Ese es el otro sueño que tuvo, que vio al sol y la luna y a 11 estrellas que se inclinaban ante él. Continúa la historia de José el soñador. Después de estos sueños, dice la palabra del Señor que envió a sus hijos a pastorear las ovejas a Siquem. Dice que estaban en el valle de Hebrón y los envió al valle de Siquem. Pienso y me imagino, donde hay más pastura, hay más vegetación. Y estamos hablando de miles de ovejas, no de unas poquitas como usted mira por aquí, miles de ovejas, porque era bendecido Israel. Entonces llama a José, así como se ve en la imagen: quiero que vayas a ver a tus hermanos, me los buscas, miras cómo están y me traes la noticia, que todo esté bien. Ahí está, lo está mandando. Y vas a ir al valle de Siquem, a donde están tus hermanos pastoreando las ovejas. Y quiero que me traigas noticias, que todo esté bien entre ellos. Entonces dice que fue José a ver a sus hermanos y que andaba deambulando buscándolos en el valle y se encontró una persona y le dijo: ¿y qué buscas? ¿Qué andas buscando? No, pues vine a ver a mis hermanos, no están aquí, los escuché que iban al valle de Dotán, hasta Dotán, más lejos de ahí. Y dice que fue José a ver a sus hermanos, los buscó y los encontró precisamente en el valle de Dotán, y que estaban todos comiendo, reunidos, y de repente ver a José que venía hacia ellos. Y empezaron a decir: ahí viene José el soñador, vamos a tomarlo, lo vamos a matar, lo vamos a meter en una cisterna, porque lo odiaban, porque su papá lo amaba más que a todos ellos. Y empezaron a planear un plan malévolo en contra de José para matarlo y meterlo en una cisterna. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Punto importante de la historia de José. Hay veces, hermanos, que Dios permite situaciones graves en nuestras vidas para cambiar un rumbo en nosotros, para llamarnos la atención, para acomodar en su propósito de Dios y en su voluntad las cosas en nuestras vidas, porque estamos caminando en un camino que a veces Dios quiere cambiar y ponernos en otro lado, y vivimos cosas malas en nuestras vidas,
Yo siempre predico y le pregunto a las personas, cuando caes en un hoyo, en un pozo, en una cisterna como ahí, sin agua, ¿hacia dónde puedes voltear a ver? ¿Con qué propósito? A veces Dios nos hace pasar por situaciones y problemas graves en nuestras vidas, porque es la única manera que puedes voltear hacia arriba y pedirle a Dios dirección y consejo, o en ese momento tu oración ya no sale de tu boca solamente, sino sale de la aflicción que hay en tu corazón. En ese momento te sientes grave, te sientes mal, hay problema grave en tu vida que no tiene solución. ¿Quién la puede resolver? El problema en el cual estaba José en ese momento era un problema de muerte. Imaginémonos que los hermanos lo agarraron y lo metieron en la cisterna y lo echaron al foso, y el joven estaba dentro de la cisterna. Si había un llamado en José, si Dios estaba con José, si Israel había visto una grandeza en José, es porque José sí amaba a Dios y creía en Dios, tenía fe en Dios verdaderamente. No dice la palabra que José le estuvo orando, así como se ve la imagen en la cisterna, pero Dios nos revela que José le estaba clamando a Dios que lo salvara y lo rescatara. Y Dios mandó la ayuda. Todo tenía un propósito en la historia de José. En ese día, en ese momento, así como nuestro hermano dice, que cuando estaban planeando matarlo, intercedió por ellos Rubén, el hermano mayor. Ya ves que tienen más cabeza, piensan mejor. ¿Por qué lo matamos? Vamos a hacer esta crueldad contra nuestro hermano. ¿Qué noticias voy a llevar a mi padre cuando nos vayamos con el joven? Y trató de salvarlo. Dice, vamos a echarlo mejor a la cisterna y que ahí se quede, porque quería que el día pasara, sacarlo y llevárselo, salvarlo y llevárselo a su papá. Pero Dios tenía un propósito para José. Cuando nosotros, hermanos, vivimos un problema grave en nuestras vidas, cuando estamos pasando por algo que nos duele y que no le vemos solución, como una enfermedad, un problema económico o algo que vemos que está muy fuerte el problema, Dios lo permite con un propósito, para que nos acerquemos, para que nos arrimemos a Dios, para que nos acuerdemos que Dios existe y que Dios está con nosotros y Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que en ese momento iba pasando una compañía de ismaelitas, dice Génesis 37, 25 al 28, dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? No era Rubén. En ese momento, que habían echado ya unas horas a José en la cisterna, iba pasando esta compañía que iban hacia Egipto. Entonces todos concordaron, ¿para qué lo matamos? Mejor lo vendemos. Desnudaron a José, dice la palabra de Dios que lo desnudaron, le quitaron la túnica de colores, lo desnudaron y lo metieron a la cisterna. Así dice la historia. Vamos a venderlo mejor y tenemos recompensa para nuestras vidas. Llama mucho la atención, hermanos, cómo Dios tenía ya preparado salvar a José por medio de las circunstancias, que en ese momento, ¿cuántas veces Dios nos ha salvado, hermanos? Que estamos a punto de pasar algo y decimos, y de repente pasó una persona, y de repente pasó esto, y de repente pasó aquello, porque la mano de Dios estaba allí, siempre. O una persona me habló, ya estaba a punto de hacer algo malo en mi vida, estaba a punto de caerme, de tirar la toalla, de hacer, y de repente llegó alguien con
porque Dios acomoda todo y manda la ayuda para nuestras vidas. Así llama la atención que la compañía de ismaelitas, ¿qué pasó? Venía llena de camellos con tres cosas importantes: aromas, bálsamo y mirra. ¡Qué casualidad! Ahí nos detenemos un rato, un momento, y reflexionamos en la palabra. ¿Por qué tenían que venir los camellos llenos de aromas, de bálsamo y de mirra? No traían otra cosa. Venían a preparar. Ya llamamos la atención del llamado que tenía José, este joven que estaba a punto de morir porque lo iban a matar. ¿Se acuerdan, hermanos? Este aroma y el bálsamo, de todos son. Cuando una mujer, en el Evangelio de Juan 12, creo que Mateo 26, cuando una mujer llegó ante Jesús cuando estaba en la casa de un amigo, dice que fue leproso, y estaba en su casa, llegó la mujer con un perfume y se lo echó en la cabeza a Jesús, y con el perfume empezó a lavarle los pies, y dice que con sus lágrimas y su cabello le empezaban a enjugar los pies de Jesús y a lavárselos y a limpiárselos con el perfume y el aroma de aquel tiempo. Hasta los discípulos se enojaron: ¿por qué no se vendió este perfume? Carísimo. Y el dinero se repartió entre los pobres. Y le dijo Jesús: los pobres siempre estarán con vosotros, pero yo no. Amén. ¿Se acuerdan de este pasaje bíblico? Aquí vemos el perfume. Cuando la mujer vino y le enjugó con sus lágrimas y el perfume los pies de Jesús, y con su cabello también lo ungía. Cuando Jesús, después de hacer esto, le dijo Jesús a la mujer: tus muchos pecados te son perdonados, porque amó muchos. Pero realmente lo que la mujer estaba haciendo, estaba preparando la misión del Señor Jesucristo, porque estaba preparando su cuerpo para el sacrificio que venía en sus pasos del futuro que Jesús tenía para su propia vida. Lo estaba embalsamando. Y llama la atención que la compañía que se topó y que se iba a llevar a José a Egipto traía aromas, traía mirra, traía también bálsamo, porque estaba preparando la misión que José iba a tener en su vida. Mire qué importante es esto, hermano, porque realmente estaba preparando la vida de José con la misión que tenía. Ahora, ¿qué más traían? Mirra. ¿Qué era la mirra? Un extracto, dice, también. Aquí está la mirra. Cuando se acuerdan, cuando los tres magos, hay un evangelio que dice: los tres sabios de Oriente vinieron dirigidos por una estrella al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí nos vamos a detener un poco, porque el celo de Dios quiere enseñarnos algo bien importante. Esa mirra que traían, la mirra se usaba en aquel tiempo para ungir a los muertos. Era un bálsamo también que se echaba al cuerpo de los que ya habían muerto para prepararlos para la tumba, como hacen ahorita, ¿no? Se muere una persona, los llevan, los pintan, los arreglan, le acomodan el cabello y los hacen verse bien para tener en el ataúd que la gente lo esté viendo cuando los velan. Los preparan. Para eso era la mirra. Pero algo bien importante que quiero dar a entender aquí, Dios quiere hablar en nuestras vidas, y los que escuchan el mensaje: no existe un niño Dios. Eso no es cierto. No es verdad. ¿De dónde salió eso? No
existe tres reyes magos. No es cierto, ni es verdad, hermano. Entonces, en estos tiempos estamos viviendo una doctrina y una enseñanza inequívoca, errónea. En realidad, Jesucristo sí nació como un niño, porque dice que Él tomó un cuerpo para venir a presentarse, para conocer las debilidades del ser humano, dice la palabra de Dios. No tenemos un sumo sacerdote cualquiera, sino uno que fue tentado en todo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él vino, tomó un cuerpo para comprender al ser humano, porque venía de la divinidad de Dios. Entonces no existe, hermanos, en realidad un niño Dios. No existen los tres reyes magos, ni tampoco dos blancos y uno negro. Eso no es cierto. ¿Y de dónde salió? Es una historia acomodada para poder vender y hacer negocio en la enseñanza y la doctrina, que cambiaron, la transformaron y la acomodaron para poder vender y hacer negocio. Eso es lo que el Espíritu quiere enseñar en esta tarde para nuestras vidas. Amén. Si lo entendemos de esa manera. Realmente no existió eso. Se dice que la palabra de Dios, de tres sabios del oriente, que muchos lo interpretan que eran astrólogos. Otros dicen que eran magos, porque así se les llamaba a los que estudiaban las estrellas en aquel tiempo, interpretaban de esa manera. Entonces, ¿qué le trajeron? Mirra, le trajeron oro, porque representa poder y realeza. Le trajeron incienso, porque representa divinidad de Dios. Le trajeron mirra, porque representa la misión que traía Jesús, que venía a entregar su cuerpo a un sacrificio vivo para salvar la humanidad. Amén. Entonces, ¿de dónde hemos recibido todo esto nosotros? Ya se pagó. Ah, qué bueno. Entonces, ¿de dónde hemos recibido nosotros todo esto? ¿De dónde ha venido? Dice la palabra de Dios en Mateo 15, 8, 9, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nos detuvimos, hermano, en la compañía que iba pasando, que se llevaron a Egipto, a José, porque nos llamó la atención lo que traían: aromas, bálsamo y mirra. Dios dice, y no se agrada con las enseñanzas y doctrinas mundanas en esta tierra. ¿Por qué voy a inventar algo que no existió? Porque tengo que vender. Tengo que presentarla, es muy bonito, la Navidad, el Niño Dios, es muy bonito todo eso, y la gente se va atrás de eso, pero no saben que están rayando en la ignorancia. A Dios no le agradan los mandamientos, ni las enseñanzas, ni las doctrinas, que piensan honrar a Dios. ¿Qué dicen? En vano me honran, porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, que no existen. No son reales. Mire lo que Dios nos está diciendo. ¿De dónde hemos recibido todo esto? Lo dice el apóstol Pedro 1, 18, 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué representa esto? ¿De dónde hemos recibido nosotros las tradiciones del mundo? De nuestros padres, de la familia. Mi abuelo y mi abuela y mi tatarabuelo fueron de esta religión, y yo también sigo haciéndola. Cuando una persona es rescatada y tiene luz del conocimiento del Dios Todopoderoso, entonces empieza a quitar las tinieblas o la ignorancia y la hace a un lado, y sabe lo que a Dios le agrada verdaderamente. Nos acercamos a la luz, y la luz quita las tinieblas de nuestros lados y nos da luz que representa con conocimiento en nuestras vidas. Yo pregunto, hermano, esta vana manera nosotros fuimos comprados por un precio, con la sangre de Cristo, no con oro, no con plata, no con dinero.
con cosas corruptibles que pues aquí quedan en la tierra, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que tenemos luz, un llamado como José, vivimos y pasamos por pruebas tremendas en nuestras vidas, pero no es porque Dios no está a nuestro lado, sino más bien porque Dios tiene un propósito en cada prueba, en cada problema, en cada necesidad que enfrentamos en nuestras vidas. Muchos no la comprendemos, pero en su momento vamos a llegar a comprender lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Yo le digo, hermanos, terminando, porque va a ser una serie de mensajes. ¿Quiénes trajeron la doctrina de Jesucristo, de María, de la religión a América? Los españoles. ¿Qué es lo que adoraban los nativos americanos en esta tierra? Antes, al Dios de la lluvia, al Dios del sol. También tenían la reina del cielo. Acuérdense, también ellos tenían, se llamaba Coatlicue. Era una diosa, era una mujer, y le llamaban la reina del cielo. Cuidado con esa mujer. Sacrificios humanos también. Si no hubieran llegado los españoles a América, ahorita usted y yo estuviéramos defendiendo a capa y espada lo que nos enseñaron nuestros tatarabuelos y nuestros abuelos. ¿No es cierto? No, yo no voy a cambiar de religión. Yo voy a seguir, ¿cómo dicen? Yo voy a seguir alabando a Huitzilopochtli, así se llamaba, a Dios. Así estábamos. Antes, si no hubieran llegado ellos con esta religión nueva, estuviéramos nosotros recibiendo la vanidad de la vida de nuestros padres, que no nos dieron esa luz. Pero aquel que está en la luz es porque ha sido comprado por el precio de nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos de tener ni vivir en ignorancia. Muchos se alejan de Dios por las pruebas que viven en sus vidas. Muchos se retiran del camino del Señor porque le pedí a Dios y hizo esto con Dios y no, Dios no existe en mi vida y estoy viviendo esto, tengo una enfermedad, me está pasando aquello, y pensamos que Dios no nos escucha y no está a nuestro lado y nos confundimos. Sin embargo, hermanos, la historia de José nos enseña que cuando vivimos un problema, una necesidad tremenda, es para acercarnos más a Dios, y que Dios nos habla a través de sueños, y que cuando tenemos un llamado de parte de Dios, debemos de mantenernos firmes en la fe, y entre más problemas vivamos y tengamos en nuestra vida, más debemos de acercarnos a Dios, no retirarnos del camino, todo lo contrario. Amén. Así que cuidado con las tradiciones y las enseñanzas de allá afuera, porque en realidad no existen, no vienen de parte de Dios, son enseñanzas que negocian con la fe del pueblo de Dios o de la gente allá afuera. Es un negocio tremendo. Yo he visto esos anuncios. Se visten niños Dios por tanto, yo te lo pinto, yo te lo arreglo. Se rayan en la ignorancia. Los 3 reyes magos, qué bonito. Los niños, ¿qué te trajeron los reyes? ¿Cuáles reyes? No existen, en la Biblia no está. Le trajeron esos presentes a Jesucristo, pero miren los presentes, el significado de lo que representaba la divinidad del Señor, el sacrificio que iba a hacer. Y porque traía la esencia de Dios mismo. El oro, el poder, su reinado, era lo que representaba, ¿no? Que traían regalos. Y todo fue cambiado, todo fue transformado para poder vender. Y hasta la fecha estamos viviendo esas tradiciones allá afuera. Amén. Así que si hay luz en usted, proceda a caminar con firmeza ante la luz de Dios. Y no recíbalo, no se vaya un momento, lo voy en esta tarde. Llévese la bendición de Dios. Aquí está. Algo está cayendo aquí, recíbalo. Está cayendo. Su gloria sobre mí.
darte la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por este día que nos permites venir a alabar y bendecir tu nombre. Gracias por la palabra, Dios mío, la enseñanza y la doctrina a través de la historia de José. Hoy estamos aquí, bendito Dios amado, recibiendo esa fortaleza, esa promesa tuya de levantarnos. Si estamos viviendo un problema o algo grave en nuestras vidas, danos de esa fe, danos de esa gracia, danos de tu misericordia. Porque a veces no comprendemos, Dios mío, las situaciones que vivimos en la tierra. Y a veces nos podemos confundir como siervos tuyos y seguidores tuyos, que nos pasa y nos sucede cada situación en nuestras vidas. Ayúdanos a comprender y a entender. Levanta al caído, al que esté pasando por una prueba en sus vidas. Dale de tu bendición. Así como vivió esa vida el joven José que fue echado en la cisterna, y de ahí levantó su ruego y su clamor, y de ahí levantó sus ojos al cielo. Así nosotros levantamos nuestra fe, Dios mío, y nuestra plegaria delante de ti, para que nos des fuerza y fortaleza para comprender la situación y el problema que estamos viviendo en nuestras vidas. Reciban la bendición en este momento tus ojos, en el nombre de Jesús, Padre. Paz de Dios, paz del Espíritu. Toda bendición, Padre, caiga sobre tus hijos en esta tarde y se lleve ese toque de amor y misericordia sobre sus vidas. Estoy aquí para bendecir a mi pueblo, dice el Señor, para darte esa gracia, para darte y llenarte de esa bondad, porque la salvación verdaderamente está en aquellos que se levantan y siguen adelante y hacen a un lado los tropiezos que el enemigo pone en su vida y alzan sus ojos con la visión y la meta en sus vidas para seguir adelante. Yo te digo, revístete y llénate, porque ciertamente mi espíritu está con vosotros para sacarlos y ayudarlos a seguir adelante. Oh, Rabasa, Liahanda, Rabasalta, bendición del cielo está en este lugar. Gracias te damos, Padre bendito. Levante sus manos en el nombre de Jesús, Padre. La bendición tuya cae sobre tus hijos. Aquellos que vinieron, Señor Padre Santo, con esa fe endeble o débiles en su fe, tú le aumentas, Padre, y fortaleces sus vidas para que sigan adelante. Si vinieron a buscar una bendición, si hay en ellos una petición, Padre, en esta tarde se la llevan. Lo declaro por fe en el nombre de Jesús y para honra y gloria de Dios. Que así sea. Digan amén. 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 Gloria a Dios.